En este video se va a analizar y explicar el funcionamiento del procesador Spark. Se hablará explícitamente de los registros del procesador, lo que incluirá cuántos registros son y la función de cada uno. Se hablará de las instrucciones de Spark, lo que incluye los tipos de instrucciones y los modos de direccionamiento. También se hablará de la memoria del procesador, cómo se accede a esta memoria y cómo está organizada. Y finalmente, se realizará un ejemplo en el lenguaje de Spark y se comparará el mismo ejemplo utilizando MIPS. Primero que todo, ¿qué es Spark? Spark es un acrónimo cuyas siglas significan Scalable Processor Architecture o, en español, Arquitectura de Procesador Escalable. Spark es una arquitectura de microprocesador de 32 y 64 bits diseñada por Sun Microsystems. Este microprocesador se basa en la arquitectura RISC o Reduced Instruction Set Computer, por lo que tiene menos ciclos por instrucción que una computadora CISC, que sería una Complex Instruction Set Computer. Como arquitectura, Spark permite un espectro de implementaciones de sistemas y chips a una variedad de precios y desempeño para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo ingeniería científica y programación. Spark fue diseñado como un objetivo para optimizar compiladores e implementaciones de hardware de fácil canalización. Las implementaciones de Spark proporcionan tasas de ejecución excepcionalmente altas y plazos de desarrollo cortos para llegar al mercado. En cuanto a registros, tenemos que hay 32 registros de enteros de 32 bits y 16 registros de 64 bits de punto flotante. Entre los registros de propósito general, tenemos que se dividen en 4 letras código y hay 8 de cada uno. Los primeros 8 son de uso global y van denotados de G0 a G7. Estos registros pueden ser llamados en cualquier parte del programa. Los siguientes 8 son para salidas. Se reconocen por la letra O y su número adjunto del 0 al 7. Se utilizan para pasar datos a otra subrutina. La siguiente fila tiene los registros locales, los cuales se utilizan dentro de una única subrutina y se reconocen por la letra L. De último están los registros entrada. Van denotados por la letra I junto con su número del 0 al 7. Como indica su nombre, guardan datos para ser pasados a una subrutina. Entre los 32 registros de propósito general hay 4 registros especiales, los cuales son el stack pointer, que estaría en el registro O6, el frame pointer, que estaría en el registro I6, la dirección de retorno a una subrutina cualquiera en el registro I7 y la dirección de retorno de una subrutina que fue llamada en el registro O7. Para la parte de instrucciones hay 6 tipos diferentes de instrucciones. La primera son las instrucciones de carga y almacenamiento. Estas son las únicas instrucciones que acceden a la memoria. Usan dos registros R o un registro R y un valor inmediato de 13 bits para calcular una dirección de memoria de 32 bits, alineada con el byte. Las instrucciones de aritmética, lógica, desplazamiento son las instrucciones que realizan aritmética, aritmética etiquetada, lógica y operaciones de desplazamiento. Estas instrucciones calculan un resultado que es una función de dos operandos fuente y el resultado se escribe en un registro destino o se descarta. Las instrucciones de desplazamiento se pueden utilizar para desplazar el contenido de un registro R hacia la izquierda o hacia la derecha a una distancia determinada. La distancia de desplazamiento puede ser especificada por una constante en la instrucción o por el contenido del registro R. Las instrucciones aritméticas etiquetadas asumen que los dos bits menos significativos de los operandos son tags de tipo datos. Estas instrucciones establecen la condición de desbordamiento del código de bit sobre desbordamiento aritmético o si alguno de los bits de etiqueta de los operandos es distinto de cero. Las instrucciones de transferencia de control incluyen ramas y llamadas relacionadas con el PCE, saltos de registro indirectos y trampas condicionales. Las instrucciones de registro de control de lectura-escritura son las que se encargan de leer y escribir el contenido de los registros de estado a estado visibles por el software. Las instrucciones de funcionamiento en coma flotante son las instrucciones que realizan todos los cálculos en coma flotante y son instrucciones de registro a registro que operan sobre los registros de punto flotante. Y luego las instrucciones de funcionamiento de coprocesador son las instrucciones del coprocesador que están definidas directamente por el coprocesador implementado si es que lo hay. Se utilizan tres modos de direccionamiento diferentes. El direccionamiento inmediato,
el direccionamiento directo por registro y el direccionamiento indexado. En el direccionamiento inmediato, el operando es especificado en la instrucción misma. En otras palabras, una instrucción de modo inmediato tiene un campo de operando en vez de un campo de dirección. El campo del operando contiene el operando actual que se debe utilizar en conjunto con la operación especificada en la instrucción. Las instrucciones de modo inmediato son útiles para inicializar los registros en un valor constante. Cuando el campo de dirección especifica un registro del procesador, la instrucción se dice que está en el modo de registro. La característica más importante de este modo en la arquitectura Spark es que no se añade información ninguna a la instrucción para codificar la constante. La constante tiene reservado su espacio en la misma instrucción. En el direccionamiento directo por registro, el campo de dirección de una instrucción puede especificar una palabra de memoria o un registro M del procesador. Cuando se da este último caso, se dice que el operando está especificado con direccionamiento directo por registro. En tal caso, el operando reside en uno de los registros del procesador que es seleccionado por un campo de registro de k bits en la instrucción. Un campo de k bits puede especificar uno de 2k registros. Este modo es típico de los ordenadores con organización de registros de uso general. Dentro de las ventajas de este modo se puede mencionar el acceso a los registros es muy rápido, por tanto el direccionamiento por registro debe usarse en las variables que se usen con más frecuencia para evitar accesos a memoria que son más lentos. Un ejemplo muy típico del uso de este direccionamiento son los índices de los bucles. Otra ventaja es el número de bits necesarios para especificar un registro es mucho más pequeño que el necesario para especificar una dirección de memoria. Esto es debido a que el número de registros del procesador es muy pequeño comparado con el número de direcciones de memoria. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los ordenadores modernos el número de registros ha aumentado considerablemente. Para el direccionamiento indexado, la dirección del operando también se calcula sumando un registro de la CPU al campo de operando. Este registro es un registro específico para este uso llamado registro índice. En los ordenadores con organización de registros generales, el registro índice puede ser cualquiera de los registros de la CPU. En los ordenadores en que el contador de programa es considerado como un registro de uso general, el modo relativo es un caso particular del direccionamiento indexado. A la cantidad que hay que sumar al registro índice para conseguir la dirección del operando también se le llama desplazamiento u offset. Este modo de direccionamiento es especialmente útil para el direccionamiento de vectores y matrices en bucles, ya que si se requiere direccionar elementos consecutivos del vector o matriz, basta mantener en el desplazamiento la dirección del primer elemento e ir incrementando el registro índice. El modelo de memoria Spark define la semántica de las operaciones de memoria, tales como cargar y almacenar, las cuales son las únicas instrucciones que permiten el acceso a memoria, y especifica cómo se emiten estas operaciones por un procesador en relación con el orden en que son ejecutados por la memoria. También especifica cómo se sincronizan las recuperaciones de instrucciones con las operaciones de memoria. La memoria está organizada como una colección de ubicaciones a las que se accede mediante las instrucciones de carga y almacenamiento. Estas ubicaciones incluyen la memoria real y los registros de entrada-salida. La memoria real o principal se define como aquellas ubicaciones de memoria a las que se accede en cualquier momento. Una característica definitoria de la memoria real es que las operaciones definidas en ella son libres de efectos secundarios, es decir, una carga o un almacenamiento en un lugar en condiciones reales, la memoria no tiene ningún efecto observable excepto en esa ubicación. Toda la semántica, las operaciones definidas en la memoria real son capturadas por el modelo de memoria. Para los registros de entrada-salida son ubicaciones que no son memoria real. A diferencia de las operaciones en memoria real, las operaciones de carga y almacenamiento en estos lugares pueden tener efectos secundarios observables. La semántica de las operaciones en ubicaciones de entrada-salida no están definidas por un modelo de memoria, ya que estas semánticas suelen depender de la implementación. Observando el ejemplo hecho en Spark, lo primero que vemos es el LF igual a 10, que sería el line feed. El line feed se utiliza para encontrar el fin de la línea o un lugar en memoria donde está ubicada alguna dirección de memoria. Entonces,
En general lo que se hace es que se agarra una dirección o alguna etiqueta y se le resta o se suma los caracteres ASCII que se tengan en esa cadena o string y con el LF se logra ubicar el inicio del mismo. Entonces aquí se le da un valor de 10. Luego tenemos punto .data, a donde tenemos el mensaje, y L, que va a ser la longitud del mensaje. También tenemos una cadena o un string, al cual se le da 80 bytes en LC. El LC es el load counter, que podría también verse como el PC counter en MIPS, y se reservan estos espacios para saber también a dónde empieza la cadena o el tamaño de la cadena. Luego tenemos el punto text y punto global main, que igual que mips.text es a donde va el código principal, y punto global main es a donde es un comando que se utiliza para ubicar el main en cualquier parte desde los ojos del compilador. Ah, bueno, y claramente punto data es a donde van las etiquetas de info, por así decirlo. Empezando con el main, primero se abre un espacio en el stack pointer de 64 y luego vamos directamente a la parte de imprimir el mensaje. Imprimir el mensaje requiere averiguar a dónde está el mensaje en memoria. Entonces lo primero que se hace es utilizar el comando set_high, que lo que hace es meter en O0 los primeros 22 bits del mensaje o los más significativos. Y eso nos permite luego agregarle con una OR, que podría ser un add, en la parte baja del mensaje y así ya tenemos la dirección del mensaje. Posteriormente se hace algo parecido con L, nada más que solamente se ocupa la longitud del mensaje, que eso ya lo tenemos a partir de L. Y luego se hace un llamado a imprime cadena. Imprime cadena se va a ver después, pero para hacer estos llamados es básicamente lo mismo hacer un YAL. Se imprime y luego solamente se devuelve. Luego para la lectura de la cadena, se adelanta un ciclo porque acabamos de hacer este llamado y hay que inicializar un índice. El índice puede ser visto como el i de un for. Y hacemos exactamente lo mismo, pero para el string, que ocupamos saber la parte donde está ubicado el string. Entonces buscamos la parte alta y le agregamos la parte baja. Eso se puede ver como un load upper immediate en MIPS y luego hacerle un add con la demás parte si tuviéramos los valores de la dirección. Por otro lado, luego ya se llega al primer loop o bucle, que lo que utiliza es una función que se llama getChar, que getChar lo que hace es leer el carácter y depositarlo en O0. Luego se hace un no-up por esto de las calls y luego se hace un store byte en el que hacemos que lo que está en O0 lo metemos en esta dirección. O más bien lo que está en esta dirección lo metemos en O0, que sería la dirección de L0, que es el índice, y L1, que es a lo que se le suma al L0. Luego tenemos un subcc que lo que hace es comparar y determina a dónde termina la cadena. Que luego esto se ve observado por el BNE o por el branch. Que después de esta comparación, el branch decide si tiene que seguir en el bucle o terminar el programa. Entonces, por lo general, hasta que llegue al puro final se va a terminar. O va a no saltar. Observando aquí al lado derecho, vemos que se ve exactamente lo mismo. Lo único que le faltaba a esto era agregarle esto del add para adelantar otro ciclo, que eso es por lo de los branches. Eh, Luego se va a la impresión de la cadena. Para imprimir la cadena solamente se debe hacer muy parecido a lo anterior. Nada más que hay que ver en este caso, en vez de ver de dónde inicia el mensaje, hay que ver a dónde inicia el string. Entonces hacemos exactamente lo mismo con las direcciones, que ya las habíamos cargado en este caso. Entonces solamente las metemos en G0, que sería el O0 es la dirección de la cadena y el L1 o 1 es la longitud. Y luego llamamos a imprimir cadena. Después de hacer el llamado hacemos un no up y hacemos aquí esta última parte es básicamente un salto y también un restore, que el restore lo que hace es básicamente darle control al sistema operativo. O sea, estas dos funciones sirven para eso, para devolver el control al sistema operativo. Aquí observamos la otra función que nos faltaba, la otra subrutina, que es imprime cadena.
en la que decimos que en I0 tenemos la dirección de la cadena y en I1 es la longitud. Uh, Utilizamos los registros I porque son registros únicos para esta subrutina. Y ya, eso sería básicamente todo. Vemos aquí el save, que sería para el stack. Vemos cómo iniciamos el índice. Aquí más bien en vez de utilizar store byte, se utiliza load byte porque hay que cargar el byte de la dirección en la que estamos o del de lo que queremos imprimir. O sea, se carga bit o byte a byte eh, lo del mensaje y entonces ya podemos imprimir cada carácter ASCII. Bueno, en este caso también en vez de usar getChar para lo del bucle, que sería lo de leer el carácter, es que se extrae el carácter de memoria. Luego se imprime el carácter contenido no cero, se adelanta un ciclo con el add L1, luego se actualiza el índice, que es el I1 o el L1, y posteriormente se observa con la función esta subcc y BNE, este conjunto de instrucciones, que o se observa si ya se llegó al final del loop. Si no se ha llegado, entonces solamente branchea. Y ya si finalmente se llegó al final, entonces hacemos un no operation para que no se dé ningún error de pipeline, porque eso también falta mencionarlo. El procesador tiene su pipeline, por lo que debe manejar eso bien, o si no se pueden perder datos, y por eso utiliza no operations o agrega, ¿cómo se dice esto? Restricciones. Ah, y por último también utiliza esta función para el retorno. Nada más que en este caso se devuelve a donde fue llamado. Y si no, simplemente termina. En MIPS vemos que el programa se reduce bastante. Esto es simplemente por el hecho de que, a diferencia de Spark, para poder imprimir una cadena o un string, solamente hay que hacer un llamado aquí a consola, que se logra con solamente hacer v08. Entonces en consola se escribe el string y ya con eso se puede básicamente imprimir. Y por lo tanto, lo que se quería era imprimir el mensaje, luego leer en consola un string y luego imprimir el string y simplemente terminar el programa. Eh, Inclusive ni siquiera es necesario tener condiciones de salto ni nada por el estilo, simplemente por el hecho de que no es necesario tener loops. Entonces nunca van a haber branches o saltos o YALs. Se podría tener en cierto programa como, por ejemplo, que si los strings fueran condiciones o argumentos para una función que imprima, podría hacerse como un LA0 y luego YAL imprimir, o LA0 salida y YAL leer, o de ese tipo, pero claramente eso sería solamente complicarse, porque solamente le agregarías bastantes líneas para lograr efectivamente lo mismo. Entonces se puede ver que en MIPS es mucho más sencillo lograr este tipo de programas, y eso se debe a que Spark, aunque tiene una cosa que se llama pseudo instrucciones sintetizadas, que es muy parecido a como las pseudo instrucciones BGT o más bien branch greater than, en vez de tener que utilizar SLT y BNE o BQ. Para poder lograr eso se puede solamente utilizar una pseudo instrucción sintetizada en MIPS. Pero aunque se haga el ejemplo anterior con pseudo instrucciones sintetizadas, sigue siendo muy complicado. Por lo menos sigue siendo bastantes líneas de código. Se ahorran unas cuantas, pero siempre no hay una función como de consola a la que a diferencia de MIPS. Por lo tanto, siempre se preferiría utilizar MIPS a Spark en estos casos. En esta parte lo que se va a mostrar es un simulador para el procesador Spark y hacer una comparación con el simulador QtSpim que se utilizaba para el procesador MIPS.
En este caso, el simulador se tuvo que instalar en una máquina virtual que actualmente está corriendo Windows XP, ya que este simulador es bastante antiguo y la última versión que salió fue para este sistema operativo. Entonces, más o menos eh, para mostrar el simulador vendría a ser este, que se llama TKSM. Y en cuanto a la organización, de hecho, es muy similar a lo que vendría siendo Qtspin. Tiene dos consolas en este caso, una consola de salida y una consola de entrada. En el caso de Qtspin tenía una única consola. También viene con una opción de cargar el binario y ejecutarlo. De hecho, también aquí trae una opción que es para ejecutar instrucción por instrucción, que también lo incluía el procesador, el simulador Qtspin. Luego vendría el banco de registros, que serían 32 registros en total, de hecho, de propósito general, al igual que el procesador MIPS, con unas cuantas diferencias, eso sí, pero en esencia es muy similar. Luego, este simulador, cuando uno lo instala, trae por defecto ya unos códigos que, que estuve probando cuando lo instalé y que me gustaría mostrar como ejemplo. Entonces, uno de ellos, de hecho ya venía el binario, eh, es un contador, que es ese ahí, count 1, y lo que hace es contar, valga la redundancia, de 0 a 50 en hexadecimal. Entonces, en este caso habría que quitar esta opción porque si lo ejecuto de esta manera se va a mostrar instrucción por instrucción y la idea es desplegar los resultados en pantalla en la consola de salida. Entonces se carga el archivo y se ejecutaría. Entonces ahí él empieza la cuenta de 0 hasta 50 y más o menos también como dar a conocer de que perfectamente esto se podía haber hecho en un código para un procesador MIPS, solamente que la ejecución ya es distinta, que dicho sea de paso, ahora más adelante lo que se va a hacer es mostrar una serie de comandos que se encargan de, de leer el archivo de lenguaje ensamblador.s, lo pasan a un lenguaje objeto y luego con otro comando de ese lenguaje objetos, el archivo del lenguaje objetos se pasa a un binario. Entonces, bueno, aquí ya el programa finalizó y lo siguiente que sería eso que acabo de decir. Entonces, aquí ya tenía preparado más o menos la consola de Windows para poder ejecutar esos comandos. Entonces, el primer comando que se utilizaría sería este aquí, que se llama tk-sem guión as-o. Este comando, como dije antes, lo que hace es pasar del lenguaje ensamblador al lenguaje objeto. Entonces aquí lo que se haría es poner el nombre, por ejemplo, de este archivo random test, por ejemplo. Y aquí él ejecutaría, bueno, él vendría a ejecutar el comando y crearía este archivo de aquí. Luego ese archivo pasaría por otro comando que se llama tkisem-ld-o y aquí se coloca el nombre del binario y el nombre del archivo .o. Entonces esto lo que hace es crear el binario que estaría aquí abajo. Entonces ya luego lo que se hace es irse al simulador y en esta parte solamente escribir el nombre del binario. Este archivo lo que hace es, este código lo que hace es solicitar en consola un número aleatorio y lo imprime en pantalla.
Entonces se ejecuta, entonces ahí le solicita en la consola de salida un número aleatorio. Entonces aquí lo que se hace es poner en la consola de entrada, por ejemplo, 58, digamos, y él lo que hace es imprimirlo en pantalla. Entonces, esto es como lo que se quería mostrar aquí en este video ya para finalizar, porque sí es importante como más o menos conocer que esto mismo a lo que se hacía con el simulador de QtSpim para el procesador MIPS se puede hacer para otros procesadores, en este caso el procesador Spark. Solamente que esta versión ya es para un sistema operativo que está completamente desactualizado, pero que aún así, incluso en ese entonces se podía realizar este tipo de pruebas. Entonces, eso sería todo.